Bienvenidos a este tercer y último video. Aquí estamos muy contentos. Mi nombre es Gonzalo Mijail, si no me conocías. Estamos en esta iniciativa de CBC La Voz Go. Realmente muy emocionados con esta serie Fe de Mente Abierta, con el pastor Ezequiel Fatore de la iglesia Casa aquí en Miami. ¿Cómo andas? Ese tercer y último. El tercero es el vencido. Tercer y último. Sí. El tercero es el vencido. Sí. Muy bien dicho. Uh-huh. Como la tercera estrella que tiene Argentina. Muy bien dicho también. Había que decirlo, ¿no? Y había que meterlo en algún lado. Si los argentinos éramos egocéntricos antes de ganar algo, imagínate después de haber ganado algo, ¿no? Somos mucho peores. Sí. Pero acá estamos. Ha tenido mucha repercusión todo lo que hemos estado hablando. Qué bonito. Y creo que este último video no va a ser la excepción. Qué lindo, porque el simple hecho de... Y me tomo el atrevimiento de contar un poquito lo que pasaba entre grabación y grabación. Sí. Que nos daba el empezar a tener conversaciones. Uh-huh. Y yo creo que no hay cosa más linda que cuando leemos la Biblia, en vez de irnos con seguridades, nos vayamos con un montonazo de preguntas. Uh-huh. Yo creo en hacer preguntas que generen preguntas que generen preguntas. O tener conversaciones que generen conversaciones que después generen conversaciones. Uh-huh. A veces creemos de que, a mí me habían enseñado que uno como pastor tenía que tener la última palabra sobre las cosas. Es decir, yo vengo y el domingo explico, después me di cuenta que es imposible. Uh-huh. Entonces preferí cambiar. En vez de tener la última palabra, prefiero tener la primera palabra. Uh-huh. Que es lo que Jesús hacía, es tomar algo y decir, ¿se dan cuenta que algo está pasando? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y empecemos a tener conversaciones. Uh-huh. Hablábamos desde el primer video de tener fe con mente abierta, que es tener la capacidad de preguntarnos y cuestionarnos todo. Uh-huh. Hablábamos de la elasticidad, la capacidad de preguntarnos y después volver a lo mismo, pero por lo menos me lo pregunté. Uh-huh. Hablamos también de la flexibilidad, que es la capacidad de estirarme y cuando vuelvo ya no soy la misma persona. Uh-huh. Fui cambiado por la presión que fui ejercida, porque decidí cambiar para mejor, porque no solo se cambia cuando uno está mal, se puede cambiar cuando uno está bien para poder estar un poquito mejor. Uh-huh. Después, en el segundo video, nos empezamos a meter en la importancia de ver hasta qué punto Jesús les estiraba las cuestiones. Y veía que los fariseos, que gente que en algún punto, aquellos que llevamos un poco más de tiempo en iglesia, a veces rápido los apuntamos, Uh-huh. pero tranquilamente nos podemos ver reflejado en ellos. Porque los fariseos habían hecho dentro de las leyes todo bien. Uh-huh. De hecho, a las 10 que había puesto en los 10 mandamientos, ellos habían hecho 613 más, que eran explicaciones de cómo vivir esas 10. Uh-huh. O sea, imagínate qué punto lo habían llevado. Sí. Y en ese proceso se encuentran que Jesús viene y en vez de quedarse con ellos, se queda con otros. Y nos empezamos a preguntar qué pasaría si Jesús se sienta con los del otro lado. Uh-huh. De hecho, hablamos de Jesús sentándose con Mateo, que hoy lo amamos y tenemos el Evangelio de Mateo. Pero Mateo era un cobrador de impuestos, era un político corrupto. Uh-huh. ¿Y qué me pasaría a mí si yo veo a Jesús sentado con el político corrupto que yo no quiero? Y lo veo sentado y comiendo. Y nos empezamos a preguntar eso y hablábamos de la importancia de tener una fe con mente abierta que me permita ver esas cosas y preguntarme dónde debería estar yo, con quiénes debería sentarme. Y en esta misma lógica, porque lo que fuimos haciendo fue agarrar simplemente Mateo capítulo 9, que es donde está la historia de los famosos odres, y hablamos de que el vino nuevo no se mete dentro de recipientes viejos porque el recipiente se rompe. Y cuando llega al final, en el versículo 27, dice: Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa, y cuando estaban ya dentro, Jesús les preguntó: ¿creen ustedes que puedo sanarlo? Ellos respondieron: sí lo creemos, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: por haber confiado en mí, serán sanados. O otra versión dice: acorde o de manera en que vives tu fe, serás sanado. De inmediato los ciegos pudieron ver de nuevo, y Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que pasó. Publicitariamente es un desastre la técnica de Jesús. Hizo un tremendo... O funcionaba, no sé si era psicología inversa. Le decía que no cuenten y ellos salían a contar más fuerte. Sí. Estábamos en un capítulo donde Jesús se viene debatiendo con distintas personas que no creen en él. Gente que puede ver todos los milagros que él hace y aún así no creen.
pero se para delante de 2 ciegos y les dice, y los 2 ciegos le dicen, nosotros creemos en ti. Los que no habían podido ver, porque a veces que el ver no tiene que ver con los ojos, tiene que ver con el alma, ¿verdad? Claro. A veces el ver no tiene que, porque hay gente que va a ver cosas, que no puede ser que no lo veas. Bueno, es que no lo vea, es que su mente y tu mente no está permitiendo que lo veas. Ahora, el problema es que con Jesús no había puntos medios. O lo mirabas y lo detestabas, o lo mirabas y medio estabas como de costadito siguiéndolo, o él quería saber si realmente creías en lo que él estaba haciendo. Y cuando él les dice, conforme a su fe sean sanados, siempre usamos esto a veces como para decir, bueno, Jesús te va a sanar conforme a la fe que tengas. Que es como, claro, estoy pasando un proceso de dolor y por ahí no hice la fuercita suficiente para que Jesús me sane, ¿no? Dale, métele más, ahora sí me sané. Sí. ¿Sí? ¿O será que Jesús le tocó los ojos y le dijo, conforme a lo que ustedes crean que yo puedo hacer en ustedes, yo lo voy a hacer? Porque Jesús era un caballero y en ningún momento iba a forzarse sobre las personas. Él no estaba en el interés de convencerte. Él les tocaba los ojos y les decía, conforme a lo que vos creas que yo puedo hacer, yo voy a hacer. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros no estamos pudiendo ver a Jesús simplemente porque no creemos en lo que Jesús está haciendo? Y como Él no se va a forzar, Él lo que va a hacer es poner la mano sobre tus ojos y decir que veas conforme a lo que quieras creer. Porque siempre vemos lo que creemos. Por eso, mantener mi fe con mente abierta me da la capacidad de abrirme aún más y mantenerme flexible y mantenerme elástico aún en el medio de los sentimientos y momentos más difíciles. Y termina Jesús diciendo, en el versículo 35, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Jesús vio la gran cantidad de gente que lo perseguía y sintió mucha compasión por todas esas personas porque estaban confundidas e indefensas. Eran como ovejas que no tienen un pastor que las cuide. Y Jesús le dijo a sus discípulos, muchos son los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero muy pocos discípulos para anunciarles las buenas noticias. Luego de estos videos que hemos estado conversando y estos procesos por lo que hemos estado hablando, tengo 2 preguntas. Una es, ¿cuál es el Jesús al que quieres ver? Porque no va a pasar nada que no puedas creer. Porque no vas a poder ver a Jesús en esos espacios donde no quieras verlo. Y la segunda es, si entiendes de que Jesús está buscando gente con fe que tenga la mente abierta. Porque hay mucha gente que necesita escuchar un mensaje. Pero si el mensaje no te rompe primero a ti, no te cambia primero a ti, no va a poder cambiar a los demás. Si desde tu espacio del corazón no hay un espacio de amor para preguntarte si aún lo que has creído durante tantos años no necesita cambiar un poco, entonces no hay espacio para que las personas escuchen las buenas noticias, porque las buenas noticias tienen que ser buenas. Las buenas noticias tienen que ser que cuando alguien se hace cristiano en una cuadra, tienen que ser buenas noticias. Uy, el barrio va a ser más seguro. El lugar va a ser mejor. Las buenas noticias tienen que sonar como tal. Hay muchas personas que necesitan escuchar un mensaje. Que el mensaje es, Jesús se acerca siempre a aquellos que estamos más rotos. Y aquellos que estamos más rotos son aquellos que no vemos a los... No, Jesús quiere estar cerca de los pecadores y los pecadores son los otros. Es que los pecadores somos todos. Y cuando yo entiendo y conozco la profundidad de mi pecado, y que no es que me creo un poquito mejor, sino que a veces algunos llevamos más tiempo de cristianos y hemos aprendido a ocultarlo un poquito más. Cuando yo aprendo, me conozco totalmente, sé quién soy en mi profundidad, no tengo tiempo ni espacio para andar juzgando a los demás. Y lo único que entiendo es que si Dios tiene la gran capacidad de amarme a mí, tiene la gran capacidad de amar a otros. Entonces, es mi oración que tus ojos se abran tanto como tu fe te lo permita y que tu fe esté tan abierta que puedas ver a Jesús en todos lados. Y es mi oración que cuando Jesús pregunte, ¿dónde están aquellos discípulos
que tengan compasión por las personas. Que eso mismo pase en tu corazón y tú digas, yo soy de los de mente abierta. Excelente, excelente. Me encanta todo lo que hablaste y de hecho me surgían preguntas, hablando de preguntas, porque pensaba en alguien que está mirando, por ejemplo, que a lo mejor está siendo tocado, inspirado por todo lo que estamos hablando, pero dice, ser buena noticia. Viste que esos casos típicos desde que soy cristiano, me echaron del trabajo, no me alcanza para fin de mes, o me peleé con mi familia, o lo que sea. ¿Cómo ser buena noticia? Este ejemplo que vos decías, me mudé a tal barrio y quiero ser buena noticia. Pero, ¿qué tiene que ver también con un tema de cómo veo las cosas? Tiene que ver con, o sea, explicarnos un poco, porque siempre cuando se dicen esas cosas, yo percibo que hay mucha gente que dice, entonces esto no es para mí, porque si de eso se trata, algo estaré haciendo mal, porque sigue, ¿no? Bueno, es que entonces tenemos que hacernos esa pregunta. Bueno, tal vez algo estemos haciendo mal. Claro. Toda esta lógica que aprendimos de que el que recibe a Jesús se aleja de la gente. Uh-huh. O sea, Jesús era Jesús y estaba más cerca de la gente todavía. Entonces, si me estoy metiendo en un gueto, si estoy viviendo mi pequeño mundo, hay preguntas que necesito hacerme. Uh-huh. Y eso, la invitación hoy es a eso, es a la incomodidad. Hay veces que la palabra de Dios nos abraza y somos como tiernos, y hay veces que nos empuja. Uh-huh. Y nos hace como... Y yo creo que hoy la idea era esa, hacernos 1000 preguntas. Uh-huh. Cuando era pastor de jóvenes, había una pregunta típica que me hacían a algunos chicos que me decían, ¿cómo puedo hacer que mi mamá acepte a mi novio? Entonces yo le decía, bueno, no hay palabra que le puedas decir a tu mamá que convenza a tu mamá de que tu novio es una gran persona, uh-huh, si siempre te ve peor. Claro. Porque los papás, mira, le puedes decir lo que quieras. Ellos te ven. O sea, si te ven... Viste que una buena relación... las mejores relaciones no se explican, no, se experimentan. Uh-huh. Vos cuando alguien está en una buena relación, un amigo empezó una buena relación, vos lo ves mejor. Si antes se reía, ahora se ríe más. Uh-huh. Si antes era abierto, ahora es más abierto. Si antes era generoso, ahora es más generoso. Ahora las peores relaciones son las que antes tenía amigos y ahora están los dos solitos en una esquina, no hablan con nadie, siguen peleando, opacados, perdió el brillo. Sí. Entonces, en realidad no hay que explicar nada, uh-huh, se experimenta. Uh-huh. La relación con Dios es igual. Si la tenés que explicar demasiado es porque no te está haciendo demasiado bien. Uh-huh. O sea, cuando algo te hace bien, no necesitas llegar a tu casa y explicar. Uh-huh. Empezás a vivir de mejor manera. Si antes eras generoso, ahora sos 2 veces más generoso. Uh-huh. Si antes eras abierto, ahora sos 3 veces más abierto. Uh-huh. Si antes podías amar, ahora podés amar 3 veces más. Uh-huh. Si antes tenías misericordia, ahora tenés más misericordia. Entonces la gente dice, mira, yo no sé qué pasó en tu vida, uh-huh, pero antes eras de una manera y ahora sos mucho mejor. Qué lindo. Porque volviendo a la lógica que empezamos, Dios no quiere que seas cristiano. Dios quiere que vuelvas a ser la idea original de humanidad que Él soñó. Porque cuando enseñamos la Biblia tenemos que saber dónde empezamos. Hay gente que la empieza a predicar de Génesis 3. Somos pecadores. No empieza ahí la Biblia. La Biblia empieza en Génesis 1, que es cuando dice que somos buenos. Y lo que Dios quiere no es recordarte todo lo que no eres, sino recordarte originalmente lo que fuiste creado para ser, que es ser bueno. Entonces, cuanto más nos acerquemos a Dios y cuanto más nos acerquemos a Jesús, mejores seres humanos tendríamos que ser. Excelente. Bueno, muy lindo. Creo que va a generar mucha conversación. Espero también, y es mi oración y la oración de aquí de CBC La Voz, de que te inspire, de que pueda sacarte de donde estás y pueda ayudarte a romper muros, romper fronteras y poder hablar, aprender, seguir aprendiendo de la mano de Dios. Muchas gracias, Ese. Gracias. Fue espectacular, me encantó. Y espero que también ustedes lo hayan disfrutado. Muchas gracias.